Buenas noches, somos el grupo número 6, conformado por Fernando Bravo, María Belén Vera, Javier Conforme y mi persona Víctor Mejía. El tema que vamos a presentar el día de hoy es medición de nivel. Medición de nivel en la industria es muy importante, tanto desde el punto de vista del funcionamiento correcto del proceso como de la consideración del balance adecuado de materias primas o de productos finales. En el siguiente imagen tenemos un indicador eh, llamado de transmisión inteligente. Los medidores de nivel pueden clasificarse en dos grandes grupos generales, como son los indirectos e indirectos. Para cada caso van a existir instrumentos mecánicos y eléctricos disponibles. También hay los medidores de nivel de líquido. Estos trabajan midiendo bien directamente la altura del líquido sobre una línea de referencia, bien de la presión hidrostática. En la siguiente imagen tenemos un aparato que es un método de medición por burbujeo, que mide la presión hidrostática de un tanque. Medidores de nivel de líquido, aprovecha la presión hidrostática. Eh, Como en ellos tenemos el medidor manométrico, medidor de presión diferencial de diafragma, instrumentos que utilizan las características eléctricas de los líquidos, tenemos como son los medidores de radar o microondas, medidores capacitivos, entre otros. Eh, Instrumentos que se basan en otros fenómenos, tenemos como es el medidor óptico. Instrumentos de medida directa. Este es otro medidor que consiste en una varilla graduada con un grado que se sumerge en el seno del líquido y se levanta después hasta que el gancho rompe la superficie del líquido. Se emplea en tanques de agua a presión atmosférica. Medidores de nivel de cristal. El nivel de cristal normal se empieza para presiones de hasta 7 bar. A presiones más elevadas, el cristal es grueso, de sección rectangular y está protegida por una armadura metálica. Las ventajas y desventajas que tenemos es que en la ventaja ofrece en la lectura del nivel del líquido, pudiendo controlar con ellos la lectura de los otros aparatos de nivel. Y una de las ventajas es que el nivel de vidrio solo permite una sola indicación local. Los instrumentos de flotador. Existen diversas conexiones, como son las conexiones directas, conexión magnética, conexión hidráulica, que van a ser explicadas brevemente. La conexión directa tienen dos tipos, como son flotador y cinta y el flotador y eje. En flotador y cinta, este consta de un flotador que puede ser de níquel, puede ser de cobre o plástico, el cual está conectado mediante una cinta y a través de una polea a un contrapeso al exterior del tanque. Y por último tenemos el flotador y eje. Este consiste en un flotador conectado a un eje giratorio que sale del tanque, en cuyo extremo se encuentra una aguja indicadora, la cual va a indicar sobre una escala el nivel del tanque. Siguiendo con la exposición, tenemos los flotadores de conducción magnética. Estos se clasifican en flotador magnético con cinta y flotador magnético con indicación por color. Bien, ahora hablando un poco de los flotadores magnéticos con cinta, es un flotador anular que posee un imán en su interior, alrededor de un tubo sellado e instalado de forma vertical dentro del tanque. Este método es recomendable para tanques cerrados en donde no se pueda correr el riesgo de fuga, como por ejemplo un tanque de gas licuado. Las partes de este flotador son las agujas indicadoras, el flotador, un imán
y un flotador magnético y cinta. Bien, ahora tenemos el flotador magnético con indicación por color. Eh, este flotador posee en su interior un imán que se desliza sobre una guía próxima a una pared del tanque. La indicación se realiza mediante la rotación de pequeños elementos magnetizables de color que el imán atrae al pasar cerca de ellos. Las partes de este flotador tenemos los indicadores de posición por colores, una guía, un flotador de nivel. Esas serían básicamente las partes de este flotador. Ahora tenemos la conexión hidráulica o neumática. En este caso, el flotador actúa sobre un fuelle de tal modo que varía la presión del circuito hidráulico o neumático y señala en el receptor un nivel correspondiente. Esta es usada generalmente para mediciones a distancia y permite distancias de transmisión de hasta 75 metros y puede emplearse en tanques cerrados. Las partes de este flotador de conexión hidráulica, tenemos el circuito hidráulico neumático, la aguja indicadora y una aguja indicadora de nivel de agua. Bien, ahora tenemos los instrumentos basados en la presión hidrostática. Este modo se basa, como su nombre lo indica, en la medición de la presión hidrostática en el fondo del tanque o a la presión diferencial entre dos puntos del tanque, la cual será directamente proporcional al nivel del líquido en el tanque según la expresión. Esta es la expresión que tenemos, donde P significa la presión ejercida por la columna del líquido, H la altura del nivel del líquido, lambda peso específico del líquido, la G que en este caso es la gravedad específica, y lambda con el símbolo químico del agua, H2O, que es el peso específico del agua. Estos instrumentos se pueden usar tanto en tanques abiertos como tanques cerrados, sin embargo, su funcionamiento es diferente para ambos casos. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la medición de nivel por presión hidrostática en tanques abiertos. Se utiliza directamente la presión hidrostática manométrica medida en el fondo del tanque, la cual será directamente proporcional a la presión. Se conocen algunos tipos de medidores, como son los siguientes, lo que son el medidor manométrico, el medidor de membrana y el sistema de trampa de aire. Ahora vamos a hablar sobre el medidor manométrico. Este consiste en un manómetro conectado directamente en la parte inferior del tanque. La lectura del manómetro indicará directamente la altura entre el nivel del líquido y el eje del manómetro. Aquí tenemos las partes que es un manómetro de presión, una purga, una válvula y un nivel de agua. Ahora tenemos la medidor de membrana. Este se utiliza una membrana conectada con un tubo estanco lleno de aire a un instrumento medidor de presión. Este sistema es delicado ya que cualquier pequeña fuga de aire puede dañar la calibración e incluso inutilizar el sistema. Aquí tenemos las partes que es un nivel de agua, una caja abierta, una caja cerrada, que en este caso serían los diafragmas, y una purga y un medidor de presión. Ahora tenemos el sistema de trampa de aire. Este es similar a la caja de diafragma abierta, solo que no posee diafragma, quedando el aire del sistema de medición atrapado simplemente por el líquido. Bien, ahora tenemos lo que es la medición nivel de por hidrostática en tanque cerrado. Esta se puede medir de dos formas. La primera, que es medir la presión en la parte inferior del tanque y restar lo de la parte superior. Esto puede hacer siempre que la última sea constante. La segunda, y la forma más utilizada para ello, se suele usar por lo general dos tipos de medidor de presión diferencial, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Bien, ahora mi compañera va a seguir con la exposición. Tanques cerrados con atmósfera no condensable de diafragma. El medidor de presión diferencial consiste en un diafragma en contacto con el líquido del tanque. Esta de aquí permite medir la presión hidrostática en un punto del fondo del tanque. Aquí vemos la imagen de nuestra señal de control de la sala. Tanque cerrado con atmósfera condensable. Tenemos aquí un ejemplo en una caldera, donde el vapor que se encuentra en la parte superior del tanque se condensará al enfriarse en la tubería de conexión al manómetro de medición de presión. Por lo tanto, en este caso, la presión medida en el manómetro del lado de toma de la parte superior del tanque, presión 2, será mayor a la presión 1. Instrumentos basados en características eléctricas del líquido. El medidor de nivel conductivo o resistivo consiste en uno o varios electrodos y un circuito electrónico que excita un relé electrónico o eléctrico, donde estos de aquí, al ser los electrodos mojados por el líquido,
En este de aquí debe ser suficientemente conductor para que pueda excitar el circuito electrónico, y de este modo puede así discriminar el aparato la separación entre el líquido y su vapor. Medición de nivel por capacitativo. Esta de aquí funciona midiendo la capacidad de un condensador que forma parte de un electrodo sumergido en el medio del tanque y las paredes del tanque también. Su capacidad conjunto depende del nivel de líquido. En los no conductores se emplea un electrodo normal y capacidad será funcional del eléctrico, formado por gas más el líquido más el conducción. Aunque vemos la imagen, tenemos donde está fluido conector y no conductor. Medidor de nivel de ultrasonidos. Este método en la emisión de un impulso ultrasónico a superficie recetante, y también esta de aquí también tiene la emisión del eco del mismo en un receptor. Si el sensor se coloca en el fondo del tanque, envía un impulso eléctrico que es convertido mediante un transductor a un impulso ultrasónico de corta duración, que es transmitido a través de la pared del tanque hacia el líquido. Se viene expresado por H, que es el nivel del líquido, V, que es la velocidad del sonido del líquido, y T, que es el tiempo de tránsito del sonido, sobre 2. El medidor de nivel de radar o microondas. El sistema de radar de microondas se basa en la emisión continua de una onda electromagnética, típicamente dentro del intervalo de los rayos X. El sensor está situado en la parte superior del tanque y envía las microondas hacia las fuerzas del líquido. La técnica recibe el nombre de FMCW, que quiere decir onda continua modulada en frecuencia. La diferencia de frecuencias es proporcional al tiempo empleado por señales, transmisión y retorno, es decir, al nivel. Y así podemos ver aquí donde D es igual a B por dt sobre 2, donde V es nivel de velocidad, dt es tiempo de recorrido sobre 2. Y con V igual a C, que es velocidad de la luz, y la E, que es constante dieléctrica. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la clasificación de los tipos de medidores para sólidos. Dentro de la industria existen diferentes tipos de detectores para la medición de niveles. La industria ha ido exigiendo el desarrollo de instrumentos capaces de medir el nivel de los sólidos en puntos fijos o de forma continua. Dentro de la clasificación tenemos detector de diafragma y detector de cono suspendido. El detector de diafragma consiste en una membrana flexible que puede entrar en contacto con el producto dentro del tanque y contiene en su interior un conjunto de palancas con contrapesos que se apoya sobre un interruptor. Este material puede ser de goma, tela, neopreno o fibra de vidrio. Detector de cono suspendido. Este consiste en un interruptor montado dentro de una caja estancada al polvo con un cabezal de goma, en la que se suspende una varilla que termina en cono. Otra de la clasificación que tenemos son la varilla flexible y medidor conductivo. La varilla flexible consiste en una varilla de acero conectada a un diafragma de latón donde está contenido a un interruptor. Cuando los sólidos presionan muy ligeramente en la varilla del interruptor, se cierra. El medidor conductivo consiste en un electrodo dispuesto en el interior de palancas y con un circuito eléctrico abierto. Cuando los sólidos alcanzan el aparato, se cierra el circuito y se acciona el relé de alarma y funciona hasta una temperatura de 300 grados centígrados. El detector medidor conductivo. Detector de paleta rotativo. Consiste en un eje vertical dotado de paletas que giran continuamente a baja velocidad accionado por un motor sincronizado. El detector de cela fotoeléctrica consiste simplemente en un haz de luz que es enviado en forma rectilínea a un detector de luz si es el caso.
Otro de los detectores más comunes en la industria es el detector de nivel de tipo capacitivo. Como podemos observar en la imagen, este consta de un sensor, el cual detecta el nivel del sólido cuando se aproxima. Otro detector que tenemos es de nivel a presión. Consta de una membrana flexible en contacto con el sólido. A destacar, el equipo detecta el sólido cuando éste presiona la membrana de manera flexible, como lo podemos observar en la imagen. El detector de nivel con péndulo. Este detecta el nivel del sólido cuando se mueve el péndulo para cualquier dirección. Acá tenemos un ejemplo de lo que sucede. Usos en la industria. Dentro de los principales usos de la medición de los niveles podemos encontrar también la industria del petróleo, la cual consta de diversos tanques o reservorios en el cual se aplican las diferentes mediciones. En este caso, para líquidos. También tenemos instrumentos de medida directa, la cual constan de varillas que se introducen dentro de los tanques de combustible para determinar su altura. Por ejemplo, tenemos el medidor de presión y el medidor de altura para los líquidos. En la industria de bebida, dentro de la industria de bebida, de la misma forma que la industria del petróleo, sus usos son muy parecidos. La medición de niveles se aplica en diferentes partes del proceso, como en el almacenamiento o en las líneas de producción, como por ejemplo un contenedor, un tanque en el cual se va a almacenar cualquier tipo de bebida. Sea agua u otro líquido, el sensor de nivel de presión hidrostático es apto para las tareas de medición en aplicaciones presentes en distintas industrias, como la alimentaria o de agua o incluso la de aguas residuales. Bien, muchas gracias. Esto ha sido toda la exposición.